para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy damos gloria a tu nombre, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso rindo toda mi vida, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, los rindo en la cruz, para que cada vez que tenga cualquier percepción, pase por el filtro de la cruz del Calvario, donde estoy juntamente crucificada con mi Señor Jesucristo, y mi verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, porque al Señor mi Dios solo adoraré y a Él solo serviré. Por eso rindo todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi mente a tus pies, porque quiero estar santa, irreprensible y en paz para cuando vuelvas. Ayúdame a ser vigilante y a orar sin cesar por mí, por mi familia, por mi iglesia y por mi nación. Te doy gracias y te alabo porque siempre me escuchas. Abre mis ojos, alumbra mi entendimiento, que hoy tu palabra me enseñe, me corrige y me guíe siempre a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque estamos esperando tu segunda venida. Señor Jesucristo, ven pronto. Los invito a que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer versículos 3 y del 3 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 3, leeremos 3, 4 y 5. Amén. Amencito, casi amencito. Dice el capítulo 10, versículo 3 de Segunda de Corintios. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Paren allí. Yo no sé qué tan conscientes seamos de la escritura que acabamos de leer, pero particularmente la última parte, el último que acabamos de leer. Y lo repito, retomo, dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Vivimos épocas convulsionadas, ¿cierto? De muchísimo movimiento, de ires y venires, donde posturas, pensamientos, ideologías van y vienen. Y parece que uno estuviese medio entendiendo una y aparece otra. Y cuando medio se acomoda esa otra, se fusionó con la que no conocía del todo bien. Y cuando uno menos piensa, muchísimas cosas están pasando, lo cual hace completamente retador, muchísimo, en gran manera, de que nuestros pensamientos puedan ser en todo momento llevados cautivos a donde tienen que ser llevados, a la obediencia a Cristo. El primer versículo que leímos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y saben ustedes que lo que instintivamente nosotros procuramos hacer, es más, casi que lo que siempre hacemos, es que siempre actuamos en nuestra carne. Y voy a tratar de hacer un paréntesis aquí, porque alguien puede decir, ay, carne, como que si se fuera al extremo opuesto de espíritu. Pero es que carne, entiéndase por carne, es todo aquello que está asociado a nuestros sentimientos y a nuestras emociones.
Por lo tanto, casi que el 99.9% de todo lo que hagamos o hacemos está mezclado, ligado o se deriva de algo que tiene que ver con nuestra carne. Pero nos dice la Escritura que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces hay que uno como un poquito cabezón. Porque, ¿cierto? Estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Lo cual pone en entredicho el accionar de la carne y lo pone enfrente de un espejo espiritual en el cual tendríamos que estarnos mirando constantemente para saber si lo que estamos haciendo, pensando, hablando, confesando, diciendo, actuando, está relacionado o no con nuestras emociones o con lo que Dios dice. ¿Cuántos de aquí están conscientes, creen, literalmente, ciegamente, que la palabra de Dios es infalible? Amén. ¿Cierto? Ante eso no hay lugar a dudas. Todos tenemos claro, la palabra de Dios es infalible. Él dijo y es, Él dijo y va a ser, y no hay nada que pueda impedir eso. Entonces miren ustedes, dice que nosotros no andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Y luego dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, vamos a hacer un ejercicio sencillo, espero que sea sencillo y productivo, a propósito de los tiempos que estamos viviendo y lo que acabamos de vivir como nación y como país, ¿cierto? Porque yo sé, si a ustedes les pasó como a mí en algún momento como Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Ok? Procuraré hacer una retrospectiva corta y concisa, aclarando que el llamado que Dios hizo a su iglesia, a la congregación, por lo menos a la nuestra, cuando nos llamó a ayuno y a oración, ¿cuántos creen que fue en vano? Uy, qué bendición que nadie dijo, qué bendición que nadie dijo que sí, porque es que, aclarando, nosotros no estábamos ni promoviendo ni rechazando un candidato. Creo que eso se aclaró aquí. No estábamos hablando de una persona que enarbolara una postura filosófica X o Y, pero de lo que sí estábamos hablando era del hecho de que la filosofía que arropara este o aquel personaje era totalmente significativa para todos nosotros. ¿Por qué es significativa? Y les mencioné, si ustedes lo recuerdan en la última prédica, un poco de énfasis entre lo que era progreso y progresismo. ¿Ok? Porque esto es vital que lo entendamos. Nosotros no estábamos pidiendo X o Y candidato. Lo que estábamos era rechazando. Y si ustedes se identifican conmigo todavía, eso es algo que no podemos dejar de rechazar. ¿Ok? No estamos hablando de rechazar a una persona, porque Dios no hace exclusión de personas. Aún los más ateos llegaron en algún momento al corazón y a los pies de Dios. Sin embargo, la ideología que detrás de esto hay es la que nosotros nos cuidamos y por la que oramos, ustedes y yo, por la que ayunamos ustedes y yo. Y entonces pareciera por un segundo, nuestra mente, nuestras emociones nos dicen, ¿qué pasó? No sé si a ustedes, a mí me pasó. Señor, ¿qué pasó aquí? Y en un momento como que inclusive un cierto desazón. Pero Dios seguía, por lo menos en mi mente y en mi corazón, poniendo escrituras como esta. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, que si nosotros hubiésemos actuado en la carne, tendríamos que haber salido a hacerle apología y promoción y motivación a todos los que estuviéramos a nuestro alrededor y a decirle, vote por. Eso hubiera sido nuestra acción o nuestra actitud bien carnal. Pero obedientemente, entiendo yo, seguimos lo que Dios nos dijo, que oráramos, que ayunáramos. Y hay ejemplos. Aunque tuviéramos inclinacióncita. No. Gracias por decirlo, sí, porque no vamos a pasar ahora agachados como que nunca lo dijimos. No, aquí se dijo abiertamente que había inclinación por un lado porque por lo menos había un indicio de respeto por las cosas de Dios. Sí. ¿Cierto? Eso lo dijimos de manera abierta. Y no ha cambiado nuestra postura. Es muy importante que tengamos lo que estamos leyendo en cuenta,
porque Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y como no estamos actuando en la carne, ¿ok? No estamos actuando, no deberíamos estar actuando en nuestras emociones, que fueron las que seguramente por primero se vieron afectadas, fueron las que se vieron removidas, fueron las que dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque sinceramente yo sé que todos y cada uno de nosotros orando y ayunando estábamos convencidos de que Dios estaba actuando y que Dios nos ha llamado a actuar. Oiga, yo difiero un poco de eso por lo que voy a decir, porque es que el hecho de que nosotros no hayamos visto materializado Nuestros deseos. no solamente nuestros deseos, el resultado de la oración. Porque repito y retomo, la escritura nos dice que las armas que nosotros estamos utilizando no son las que el mundo utiliza. Y voy a un ejemplo que tal vez debería ser el más vívido que ustedes y yo podamos tener memoria. Hubo un momento en el que el diablo pareciera que hubiera acorralado al Señor Jesús. Hubo un momento en que todo se confabuló. Escribas, fariseos, letrados, hasta los bonitos que eran judíos también cayeron en eso. Se confabularon en contra del Señor, no solamente los fariseos. Y lo hemos mencionado en el pasado, muchas veces y lo repetiremos las veces que sea. Todos, absolutamente todos, estaban con el grito de victoria, espiritualmente hablando, y aún mundo físico, cuando Jesús estaba siendo crucificado. Cuando lo apresaron, los gritos eran de victoria, lo logramos. Cuando le pusieron la cruz, los gritos eran de victoria. Y el demonio feliz y cantando. Y el demonio feliz y cantando. Y todo lo que se veía daba cuenta aparentemente de que, pobrecito el Señor, si dicen que tenía barba, pobrecito el Señor de barba, le dieron duro los romanos y los fariseos. Oh, pero qué bendición lo que estaba sucediendo mientras él oraba. Ustedes recuerdan que él se apartó, primero lloró, y oraba y le decía a los discípulos, oren conmigo, oren conmigo. Y dice él que se aparta y se va. Y estaba haciendo algo muy similar a lo que ustedes y yo hicimos. Pidiéndole dirección al Padre. Orándole al Padre. Pero ante todo, y esto lo aclaramos en medio de nuestra ayuno, nuestra oración, diciéndole, Señor, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Entonces, necesariamente tenemos que caer a una conclusión. ¿Estamos viviendo o no la voluntad de Dios? Sí. Sin lugar a dudas. Sí. Así sea con trampa. Como sea que se dieron las cosas, como sea, si Perdón, lo que pasa es que no estábamos ayunando para que ganara uno o el otro. para que ganara el que nosotros queríamos. Allí muy internamente. Porque ninguno dijo yo quiero este, no somos de este partido. ¿Cierto? Estábamos orando por la voluntad de Dios. Y Y la voluntad de con Dios se trampa o sin trampa, esa es la voluntad de Dios. Es que Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que decide. Mire, el proverbio dice que uno echa los dados y Dios es el que decide. En una cosa tan insignificante que aparentemente parece, los dados que es la suerte. Y Dios es el que decide. Dios sustenta la suerte. Sí. Él sustenta, Él sustenta. Pero la verdad es que sí estamos como en oposición, ¿cierto? De todas formas, a esa cuestión espiritual que hay allí. Válida la Tenemos que observación. seguir en oposición. Válida la observación. Dale. Igual Dios obra por medio de buenos o malos, entre comillas buenos, ¿no? Porque el único bueno es Dios. Ajá. Pero Él obra por buenos o malos. La escritura dice que él actúa de manera misteriosa, Misteriosa. ¿cierto? ¿Puedo decir un cuento? Por favor. Dice, había una señora que llamó a una emisora. Estoy muy necesitada, necesito ayuda, sería tan amable y alguien que me regalara un mercadito. Que Dios le abriera el corazón y me diera un mercadito. Entonces el diablo le dijo a su ayudante, vaya, coja 80.000 pesos y haga un mercado a esa señora y lléveselo allá. Y dígale que fui yo que lo dijo. Entonces, ay
un mercadito, déjenlo ahí, Señor, gracias, gracias. Y no va a preguntar quién se lo dio. Dijo, no, mijito, que cuando es de Dios hasta el diablo hace caso. Tal cual. Nelly decía ahora algo interesantísimo, pero estamos todavía en la oposición. Y la pregunta es, ¿hemos salido de ella en algún momento? Porque acuérdense, no estamos hablando de posición política. Estamos hablando de oponernos a las trampas, a los dardos y al engaño que hay detrás el mundo espiritual que quiere cobijar el mundo físico. Entonces, en realidad nunca hemos estado por fuera de la oposición. Nos oponemos contra todo aquello que se levante en contra de la obediencia a Cristo. Nos oponemos contra todos aquellos que aplaudan el accionar y el actuar de los malos. Y nos oponemos contra todos aquellos que quieran por debajear o hacer a un lado a Dios del camino de sus vidas. Entonces, sí, si se quiere llamar abiertamente opositores, sí, estamos en la oposición. Los políticos hoy en día, los políticos están diciendo, todavía no podemos hacer oposición porque el presidente no se ha posesionado. Bueno, nosotros estamos en una circunstancia parecida, estamos en la oposición antes de que el presidente se posesione. Pero con un atenuante maravilloso. Dice el versículo 5, que hemos derribado, yo no sé si ustedes lo creen, yo lo creo. ¿Cuántos creen que vamos a derribar argumentos? ¿Pero cuántos creen que ya los derribamos? Ya lo derribamos. Ok. ¿Y cuántos creen que toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios o que se levantó en contra del conocimiento de Dios también ha sido expuesta y también ha sido llevada a los pies de Cristo? No es que va a pasar, es que está pasando, ya pasó, pero porque nosotros hemos orado, no solamente nosotros como congregación, mire, sucedió algo maravilloso. La iglesia, por lo menos en Colombia, se movilizó. Y se unió mucho. Que habían y que existen algunas personas que no saben que están en la iglesia todavía, o no saben que son cristianos, y que, lo digo así, un tanto suavecito, que sin querer queriendo terminaron apoyando posturas progresistas. Y con eso tenemos que ser bastante cuidadosos. Porque Eso fue lo que más me costó trabajo entender. Por eso me puse a pelear con tu persona. No, yo no he podido entender eso. El día que yo ayuné, a mí Dios me dio una palabra y la verdad que no la quería entender. Y fue muy duro. Fue muy duro, muy duro. Que me vuelvo y me pongo a llorar. Ese día fue muy duro para mí lo que el Padre me dio. Y me costó creerlo y entenderlo, pero yo seguía orando por su voluntad. Cuando yo estaba por allá, yo estaba casi escondida para unas matas, arreglando una mata, porque yo no quería ni ver ni oír eso que yo ya sabía que iba a pasar. Pero lo que no entendía, lo que me chocaba, lo que me molestaba es que un cristiano aceptara eso. Y yo me mordí la lengua, de verdad que me mordí la lengua, porque ese día entendí de que no cree en Dios, no cree en Dios, no cree en los principios de Dios, no tiene como base y raíz la verdad de Dios. miren, de pronto... Yo entendí ahí más bien que lo que pasa es que todos tenemos una postura, digamos, psicológicamente, digamos, hay una persona que a uno le parece que es correcto. Entonces, muchos de ellos se pegaron a que esa persona era correcta y así. Pero hay un tema que es nuestro eje central y es sobre el que ministerialmente nosotros nos movemos. Recuerden que si algo tenemos que tener claro es que para nosotros, quienes nos congregamos en esta iglesia, en este grupo, la palabra es la única verdad. La palabra es nuestro único referente porque la palabra es Cristo, el verbo se hizo carne. Entonces eso tiene que ser muy claro para nosotros. No es la persona que representa a, si bien es la punta de ese iceberg. Y les doy un ejemplo. Hay países socialistas, izquierdistas, muy bollantes económicamente. ¿Ok? Vámonos a algo más amigable, digámoslo así. Nueva Zelanda, Australia prácticamente en estos momentos, Noruega, Finlandia. Son países que son referentes
para el mundo socialista, porque a ellos está volcado el aparato estatal para apoyarlos, para darles, para acomodarles, para subsidiarles. Y se convierten en panacea, referente, para que todos querramos ser como ellos. Y si usted le pregunta a una persona común y silvestre si usted quiere estar mejor, pues le van a decir, pues obvio que sí, ni modo que fuera. ¿Ok? Ojo, están mejor, tienen mejor o más poder adquisitivo, pero cada vez Dios está más lejos de ellos. Cada vez aceptan más, cada vez le dicen más que sí a lo que el mundo y el diablo le dice que sí. Y es por eso que mi esposa decía ahora que no concebía y que encontró ese conflicto interno, porque para muchos eso se convirtió en el plato de lentejas. Para muchos la ilusión de una mejor Colombia, ojo, ya claro, todos queremos una mejor Colombia, por eso ya oramos y ayunamos. Pero para muchos la ilusión de un mejor gobierno, de un mejor político, de unos mejores planes, de mejores acciones colectivas, para ellos fue más importante eso, lo temporal, lo de ahora, que permanecer fieles y firmes a lo que Dios siempre ha esperado que suceda en nosotros. Así no ganara el otro que tocaba el otro, así no ganara, pero estaban firmes en lo que creen. Es estar firme en lo que uno cree, porque esto es una prueba. Sí, es una prueba. Porque es que, miren, lo hemos visto en los últimos tiempos, pandemia, Señor Jesús, en fin, recuerdan ustedes un episodio similar que se dio con el plebiscito para la paz hace unos años atrás, donde todo el mundo quedaron como que wow, y Dios nos dio una palabra de revelación, yo creo, porque la prueba no era para los incrédulos, la prueba era para los creyentes. Si estábamos dispuestos a procurar y a pedirle a Dios que perdonara y que perdonáramos. Eso era básicamente el discurso de paz. Que los políticos hicieron de eso lo que ellos quisieron y lo desvirtuaron y lo cambiaron, eso es asunto de ellos. Pero la Escritura nos dice, en algún momento el Señor Jesús hablando de otros, que hubo alguien que tenía una deuda muy grande con un rey y lo iban a mandar preso. Y el rey llegó y escuchó las plegarias de este señor y le dijo, uy, está bien, te perdono. Y el otro salió y se encontró con alguien que estaba en circunstancias parecidas y dijo que a este no lo perdonó, lo mandó a la cárcel. ¿Se acuerdan ustedes que la Escritura nos habla de eso? Entonces, como nosotros hemos sido perdonados, sanados, reivindicados delante de Dios por gracia, pues lo menos que podemos hacer nosotros es también hacerlo por gracia. Eso sucedió por allá atrás con el tema del plebiscito de la paz. Ahora, pareciera que es igual. Dios estaba probando nuestros corazones, los corazones de los hijos de las congregaciones que se llaman y que se dicen cristianos. ¿Hasta qué punto estábamos dispuestos a claudicar aquello en que hemos creído por aquello que nos ofrecían? Diosito. Se hizo la voluntad de Dios, tal cual. Entonces noten ustedes algo curioso. Pareciera que el mundo de las tinieblas celebra. Pareciera que por fuera son unos ganadores y otros perdedores, pero qué equivocados están aquellos que creen que cuando hemos orado, ayunado, intercedido por Colombia delante de Dios, nos consideran perdedores. Y cuando digo nos consideran, no me ubico en una esquina política, me ubico en una esquina de un intercesor y de alguien que quiere, como ustedes, seguir y hacer la voluntad de Dios. Entonces, en entredicho, en contradicción, en el sentido, y lo he visto con personas cercanas. Gracias a Dios no de esta congregación. Pero lo hizo con personas cercanas que uno diría, ¿en serio? Enarbolando el puño de la resistencia. Abajo todo lo que conocemos, cuando digo que conocemos es Dios, no hablo de lo que los políticos han hecho. Porque el progresismo, y ustedes y yo solo lo tenemos que tener muy claro, ojalá cada vez más claro, el progresismo es una ideología, el progresismo no es una persona. Y el progresismo disfraza con ese sufijo, ¿cierto? Porque lo asocia, les decíamos, lo asocia uno con progreso, y parece que el progreso pues todo está bien.
No, el progresismo es una figura filosófica que no destruye, deconstruye, es el término que se utiliza. Porque cuando uno destruye algo, desapareció, ¿cierto? Cuando uno reconstruye algo, es que lo que estaba hecho lo acomoda y lo reconstruye. Pero cuando deconstruye, es un ejercicio en el que se desbarata todo y con lo mismo se hace algo aparentemente nuevo. Y aparentemente bueno. Amañado y acomodado a nuestras posturas. Y como son tan diversas, como hay que ser inclusivo, no se puede ser excluyente, tenemos que escuchar a todos. Y en principio es así. Todos debemos ser escuchados. Claro, si todos vamos a Dios, todos vamos a ser escuchados. Pero cuando todos los, abro comillas, los escuchados, imponen su ley y tenemos 20 grupos de escuchados poniendo cada uno de sus leyes, vamos a encontrar con una figura amorfa, ¿sí? De lo que nos quieren vender. Pero mientras eso tenga beneficios económicos, académicos o políticos, bravo. Y Dios preguntándoles de iglesia, ¿estás dispuesto a no negar mi nombre? Porque saben ustedes, Y mis principios. y me voy a poner un poquito trascendental. Sí. Me voy a poner trascendental. Apocalípticamente hablando, nosotros no lo vamos a vivir. Confiamos y creemos por Dios que no, por lo que Él dice en su palabra. Pero usted se imagina Dios preparando una iglesia que pueda decir en algún momento determinado, yo y mi casa serviremos a Jehová y escojo a Dios. Y a otros a los que les diga, ay, ven, pero si le pones esta marquita, vas a tener acceso a esto, esto y aquello. El ejercicio ya empezó. El ejercicio empezó hace rato para ver qué tan obedientes y qué tan firmes estábamos en lo que Dios nos había pedido. ¿Y ustedes creen que una persona que hoy decidió irse por ese camino porque le iban a dar estudio gratis, y ojalá el estudio sea gratis, Para ver leche y pan, como estoy diciendo. Sí, ojalá. pero una persona que osó, se atrevió a decir, yo escojo el estudio gratis y pongo a Dios en receso? Y cuando digo pongo a Dios en receso, es porque lo que respalda este tipo de ayudas niega completamente lo que Dios ha querido hacer en nosotros, que es restaurarnos. Y lo niega de manera, antes era oculta, ya es manifiesta. Ahora, lo bueno, literalmente, llegó el momento bíblico, se cumplió la profecía, se está cumpliendo. A lo malo le llaman bueno, y a aquellos que vemos las cosas distintas con ojos de Dios, nos llaman sectarios, fanáticos, homofóbicos, bueno, todas las fobias que ustedes se pueden imaginar. Pero imagínense ser homofóbico ahorita en el mundial, en Qatar. Prohibido ser infiel. Es una ley que puso Qatar durante el mundial. O sea, ahí lo dijeron. Lo dijeron que estaba prohibido ser infiel. No pueden ir con sus amiguitas, no pueden. Pero ellos no. ¿Cómo? No, una autoridad, ¿cómo así? Eso es una ley que puso Pero Qatar. ellos son los primeros que tienen 20 y 30 mujeres. No, parece que no. Ya no. Pero mire lo que Ustedes ustedes miran el noticiero hoy, ahí se dan cuenta de las noticias. Pero antes eso es bueno. Pero Pues claro. pueden llevar 20, pero no Es 20. que como estaban hablando de homofóbicos, entonces aquí Sí, pero esto es quiere decir diferente que ellos porque no van a ellos aceptar eso. son los que más tienen mujeres, entonces no entiendo cómo. Bueno, lo que pasa es que eso nos obligaría a considerar las distintas facetas que hay dentro de las posturas musulmanas. Y hay algunos que son muy sectarios y no aceptan eso. Hay otros que sí. Vamos a encontrar los más ortodoxos, los más sectarios. Entonces se mueve por una serie de estadios que nos ubicaría en contextos distintos. Pero retomando a lo que estábamos hablando hoy, Dios quiere que nosotros recibamos una palabra de parte de Él. Y es, ¿hemos confiado en Dios? ¿Sí? Yo digo que sí. Amén. Yo digo que sí. ¿Hemos hecho la voluntad de Dios? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios dice que tenemos que orar y ayunar e interceder y pedirle a Él.
Entonces, no podemos esperar nada distinto a ver que la voluntad de Dios tome lugar y se apodere de nosotros y de nuestro entorno. Garantizándonos el Señor que mientras ellos celebran, Él les tiene guardado lo suyo. Y qué bendición nosotros poder estar del lado de los que ríen. Como dice la Escritura, los que aparentemente de poca fuerza, los que en realidad van a estar y debemos estar agradando y buscando a Dios. Lo mismo que cuando Jesús resucitó al tercer día, disfrutó el mundo entero, así pasará. Tal cual. Lo que parecía una derrota para Dios se convirtió en la mayor victoria que la humanidad ha evidenciado. La resurrección de Jesús. Los invito a que vayamos a Salmo 2, por favor. Salmo 2. Ay, qué rica esta charla, porque lo dejamos más rico. Salmo 2. No, pero el primer día, esa noche, fue una pesadilla. Salmo 2 dice, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Paren allí. Tal cual. Lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar, tiene que ver con que Dios está a cargo y está a cargo de todo lo que esté pasando. Sin lugar a dudas, a pesar de lo que nuestros ojos físicos y emocionales puedan ver. Si algo en lo que tenemos que descansar nosotros es en que Dios sigue siendo Dios. ¿O ustedes creen que después de que ganó Petro ya Dios no es Dios? Por Dios, nada que ver. O si hubiera ganado Rodolfo, entonces ya no era Dios, o ahora sí era Dios. No, nuestro Dios, el único Dios, el Dios verdadero, no depende de una figura humana que lo determine, ni que lo describa, ni que lo enarbole. Nosotros hemos creído en Dios y hemos hecho su voluntad. Por lo tanto, yo creo, yo veo en la Escritura y recibo de parte de Dios de que si hemos hecho su voluntad, y creo que lo hemos hecho, no vamos a ver otra cosa que la bendición que su voluntad trae a nuestras vidas. Bueno, y además de pronto las personas que si no obedecieron en ese momento, no vieron, pues no escucharon la voz de Dios, la estén escuchando ahora y se puedan arrepentir. Mientras haya suspiro de vida, hay oportunidad de arrepentimiento. O quién sabe si esto también pasa para que más de uno duele rodilla cuando da. Es que es una manera de evidenciar qué es lo que hay en nuestros corazones. Yo lo veo así. Es una manera de probar al corazón de Dios, al corazón del hombre. Recuerden que la prueba no necesariamente siempre está asociada a sufrimiento. En la Biblia vamos a encontrar muchísimos momentos. ¿Recuerdan cuando, hago la pausa aquí, cuando estaban multiplicándose los panes delante de los 5,000 y Jesús le pregunta al uno, ¿y qué vamos a hacer? Y aclara inmediatamente la Escritura, pero esto decía para probarle. La prueba no era de que lo amarraron a una rueda y le daban látigo y lo fustigaban. La prueba era ver qué hay en el corazón. Y cada vez que nosotros los creyentes estamos mostrando que hay en nuestros corazones, estamos siendo probados, dice la Escritura. Carlitos. Andresito, pues yo creo que hubiera ganado uno o el otro, pues igual. Nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas de arriba, no en un hombre que esté ahí en un país. Porque en Colosenses lo dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Los invito a que vayamos, vamos a hacer un recorrido por nuestra alma a través de la Escritura, en un segundito. Salmo 73, por favor.
73, leamos el versículo 3 y el 4 y el 5. 7:3 al 6. Bueno, al 7, al 8, 9, hasta donde Dios nos guíe, por favor. Salmo 73, versículo 3. ¿Ya lo tienen todos? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Párense allí un segundo. Decía que vamos a hacer un recorrido por nuestra alma y nuestra mente por un segundo. Qué difícil. Qué difícil es aceptar en algún momento que la envidia toca nuestra puerta, nuestra mente, y que hay veces se queda. Uno quisiera que simplemente tocara la puerta y uno poderle decir, no, te vas en el nombre de Jesús. Y así debería pasar, ¿cierto? Pero hay otras veces en que simplemente se le abre la puerta y entra. ¿Y cuánto nos hemos preguntado? Y Señor, ¿y por qué? ¿Por qué ellos? O sea, si hubiéramos ganado nosotros, estaríamos con un accionar y un pensar distinto. La envidia, tenemos que admitir, es desear lo que el otro tiene, que nosotros no. Uy, pero cómo nos quedamos de corto al enfrentarnos contra nosotros mismos y darnos cuenta que nada de lo que ellos tienen o tengan, nosotros necesitamos envidiarlo. Es más, ellos no lo saben, pero son ellos los que deben envidiar y querer lo que nosotros tenemos. Porque tenemos al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede, al Rey de Reyes y Señor de señores. Versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte. No, hay quienes dicen, no, y si muerte no hay, después de la muerte no hay nada. Juguemos, bebamos y comamos, porque pues ya. Su vigor está entero. Entonces uno dice, pero dice tan malo, esa tan mala, tan boquisucios, tan pedantes, tan altivos, y véalos allí. Y todo le sale bien. Abro comillas. Y hacen todos esos visajes, y hacen todas esas conspiraciones, y les salen. Y uno acá orando y ayunando, y como que, Señor, ¿cierto? Como que no le da ganas a uno de orar por el que está enfermo, que de pronto le da más mal, si uno termina orando en teoría. Dile, no, sino que esto es en el tiempo de Dios, ¿no? Uno lo ve así, ¿no? Uno lo ve así, pero llega el momento en el que ellos deben pagar por todo lo que han hecho y Dios nos va a exaltar. El dicho popular, que tiene mucho de bíblico, pero si no que no se dice así, dice que el que ríe de último, ríe mejor, ¿cierto? La escritura dice que los postreros serán los primeros. Entonces, versículo 4, la segunda parte dice, pues su vigor está entero. Imagínense, no así, no es malo, no es malo y no solamente le va bien en lo que hace, sino que además no le duele una muela. No le da nada. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Paren ahí, ustedes recuerdan haber escuchado lo que se evidenció, no exclusivo de ellos, pero fue lo que se evidenció de ellos, a propósito de los videos, los famosos petrovideos, aclarando que esto no es solamente de Petro, esto lo han hecho todos. ¿Ok? Pero yo leía esto y decía, Señor, con esa altivez, con ese desparpajo, y a pesar de lo que se evidenció, la gente decía, no, eso es un montaje. Y bueno, la escritura lo dice, ¿no? Que no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Versículo 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Miren esto, ponen su lengua contra el cielo. Es decir, que despotrican de todo lo que significa Dios. Por eso lo odian. Porque han sido
idealizado, no, los han idealizado. Ellos mismos creen en un ideal en el que Dios no está presente. Y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, muy claros, de asegurarnos que donde sea que estemos, lo que sea que miremos, lo que sea que nos guste, lo que sea que nos llame la atención, que ahí esté Dios. Tenemos que asegurarnos que Dios esté presente. Versículo 10. Por eso, Dios hará volver su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Paren allí. Vayan por favor a Proverbios 29:16. Un poquito más adelante. Proverbios 29:16. Amén. Proverbios capítulo 29, versículo 16. Dice así: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Wow, qué impresionante que nosotros nos demos cuenta de que no importa qué hagan ellos, sabemos que están haciéndolo mal y no están haciéndolo para Dios ni con Dios. Y la Escritura nos dice que Dios nos va a dar la oportunidad de ver su ruina. Y cuando hablamos de ruina, aquí previamente hemos leído, en los Salmos mencionaron que prosperan en todo, les va bien en todo, les hace bien todo. Pero hablamos de ruina desde su ideología, de su postura filosófica y de lo que han abrazado como Dios. Nada que ver con lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. ¿Saben? Hay una escritura que viene a mi corazón en este momento, no tengo la cita, pero sé que Dios las puede dar a ustedes en cualquier momento, donde dice que Dios se va a burlar de ellos. Proverbio 1. Vamos a Proverbio 1. Andrés, yo quiero contar algo que acaba de pasar con alguien muy cercano a mí, dueño de una empresa, con una empleada que simplemente se fue a trabajar con su parte, su opositor, pues, una empresa rival, y se llenó de rabia contra ese empleado mío y lo demandó, acusándolo de que era injusto, de que no le había pagado esto, que la trataba mal, bueno, hasta acoso sexual. Todo eso era mentira. Y esta persona decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Como 2 años duró ese juicio, ese proceso. Encima nombran un juez que era muy dado a entender pues las mujeres y creer en todo eso. Esta persona 2 años estuvo sufriendo, pensando que esa persona iba a triunfar porque estaba diciendo cosas que eran imposibles de dejar de creer que la semana pasada tuvo el juicio y esa persona estaba pidiendo es que 300 millones, yo no sé cuántas. Mi hermano no quiso conciliar, que fue la persona que afectada, y el juez dictó todo a favor de esa persona, pues se fue cero, o sea, mi hermano no le debía nada. Lo que pudo demostrar lo demostró, y simplemente el juez creyó en él, y fue el favor de Dios, porque mucho se oró por esa situación, y es muy posible que alguien, una mujer, la ve como sola, entre comillas, y a favor, y cero. Dios, el brazo de Dios no se ha cortado, como algunos quieren hacerlo ver. ¿Lo encontraron ya? 1:26. Proverbios 1:26. Dice, también, Dios hablando, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Leamos los del 24, gracias. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Miren,
Alguien diría, ay, pero Dios está malo, burlándose y riéndose. Pero es aquellos que se han atrevido y que han osado dejarlo. Pero le dio la oportunidad porque le dijo, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sí, Ellos no están, ellos decidieron sí, no fue gratis. el mal. No fue Ellos gratis. decidieron, desecharon a Dios. Dianita. Aquí en Salmo 2:4 también dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Amén. Entonces, noten ustedes que no es del que más quiere ni del que corre, dice la Escritura, sino de Dios, del que Dios tiene misericordia. Y Dios quiere traer una palabra refrescante y que actúe como un bálsamo en nuestros sentidos, si es necesario, pero sobre todo en nuestro espíritu, a propósito de lo que ha pasado. Y es que Él nos hizo mucho más que vencedores. La victoria es nuestra. Él la obtuvo para nosotros. Y las armas de nuestra justicia no son las que los demás esperaban. Ahí tenemos conocimiento de personas, no que le contaron, sino que lo vivieron, con compra de votos. La maquinaria que tanto desechaban y que tanto rechazaban, terminó siendo la que movió hacia un lado lo que estaba sucediendo en el día de las elecciones. Ay, pero qué hermoso poder decir como congregación, me pongo otra vez trascendental, qué hermoso poder decir que nosotros elegimos a Dios. Qué hermoso poder decir que no fue cuando pusimos nuestra firma allí que escogimos un candidato u otro, pero estábamos escogiendo a Dios. Y eso cambia completamente todo. Y si vamos cerrando con esta, por favor, vayan a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ya fue una palabra que Dios nos dio cuando iniciamos nuestro ayuno. Apocalipsis 3, 10. Amén. Dice el versículo 10, pero me terminé, me fui un poquitico más atrás. 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miren ustedes, por cuanto has guardado la palabra, por cuanto hemos guardado la palabra. A nosotros no nos interesa qué candidato ganó. Lo que nos debe interesar es a quién elegimos nosotros. ¿A quién elegimos? ¿Guardamos su palabra en el momento en que estábamos actuando o no la guardamos? Dios es misericordioso y nos da oportunidades a aquellos que se chanflearon ahí. Pero muestra lo que hay en el corazón de la persona. ¿Qué tan dispuesta está esa persona a decir, Dios, ahora no porque me van a dar esto? Ahora no porque esto me conviene. Ahora no por lo que sea. Nosotros oramos para que Colombia y sus gobernantes, pero sobre todo sus hijos, fuéramos guardados. Y con poder liberador de parte de Dios, las potestades fuesen, dice la Escritura, ¿qué? Aprisionadas. Llevando cautivo todo pensamiento y todo argumento, por ende toda potestad que se levanta en contra del conocimiento de Dios. En el mundo espiritual ha sucedido algo que no nos alcanzamos a imaginar. Bueno, si no alcanzamos a imaginar, tal vez no alcanzamos a saber. Pero la Escritura nos garantiza que son muchos más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Lo que tenemos que asegurarnos es de no estar en todo momento en el mundo, porque si no vamos a ver como el mundo ve y vamos a pensar como el mundo piensa. Y Jesús dijo, Señor, te pido que los guardes del mundo. Ellos no son del mundo. Y no que nos quiten el mundo. Y no que nos quite el mundo. Sino que nos guarde del mal. Nos guarde del mal.
nos guarde de pensar conforme al sistema de este mundo, nos guarde de aprobar lo que el príncipe de este mundo ha establecido como doctrina y como filosofía de vida para el mundo. De cada país, seguramente, de cada pueblo, de cada nación, va a haber un puñado. Ojalá que fuéramos muchos, pero seguro va a haber un puñado de quienes nos hemos atrevido a creer, a confiar y a confesar lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros. Cuando ellos creyeron que habían obtenido la victoria matando al Señor Jesús, fue cuando obtuvieron verdaderamente la derrota. En nuestro país nosotros declaramos eso, que la victoria se tomaba y se daba en el ámbito espiritual. Y actuamos conforme a las armas de nuestra milicia, que no eran carnales, sino que eran conforme al Espíritu de Dios. Y Dios dice que Él nos respalda. No porque seamos muy buenos, nos atrevimos a creer y a confiar en su palabra. Nuestro corazón debe estar confiado. A mí me queda que la comisión nuestra sigue siendo la misma. La comisión en la que el Señor Jesucristo nos llamó. Porque claro, o sea, uno puede decir, bueno, yo voté por tal candidato porque no iba en contra de lo que la palabra dice, escogí a Dios. Sí, o sea, bueno, yo puedo haber tomado esa buena decisión, pero quizá la persona que votó por candidato pues porque se le volvió a la cabeza de engañar, quizá delante de Dios esa persona, y todos lo reconocemos, igual de valiosa, porque Satanás engaña. Entonces nuestra comisión es seguir haciendo que la fe de las personas aumente al declarar la palabra, que es la máxima autoridad. Nosotros estamos llamados a continuar en este gobierno y en los que vengan. Porque hizo, no, yo voté por el que no ganó, pero mantengo juzgando a los demás. Y quizá este que votó porque pues se sintió engañado o fue engañado, tiene más amor que yo, trata mejor a los demás. Entonces yo creo que nosotros somos complejos, o sea, somos seres complejos, y lo que nos hace mejores definitivamente es Él. Es Él, y el centro de todo es Él. Es lo que Él dijo, es lo que Él quiere, es lo que Él hizo. Entonces a mí me dan ganas como de que a todos, imagino que a todos, de seguir con la comisión. Listo, usted ya votó, la fe de todos los que conocen y los que no aumenten o crezca esa fe, y es así, tenemos un llamado. Claro que sí, es más, para que mantengamos nuestra postura bibliocéntrica, la Escritura dice que nosotros tenemos que orar por las autoridades. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? No, por ese que ganó, no. yo por ese no oro. No, por Dios. Nosotros estamos llamados a dejarles saber a todos qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y tú dijiste un punto importantísimo. Quien por desconocimiento, por ignorancia o por distracción tomó esta decisión, no significa que está excluido del reino de los cielos, ni muchísimo menos. Y el que está del otro lado no está llamado tampoco a señalar, ni mucho menos. Pero lo que esto nos pone a pensar, y por eso en un principio lo manifestamos, es qué tan sensibles, y cuando hablo de sensibles es qué tanto nuestros sentimientos son los que se mueven ante la toma de decisiones. Y que debería ponernos a reflexionar qué tanto son ellos los que determinan qué hago o qué no hago. ¿Ok? Esa debería ser la reflexión al final del camino, que uno diga, bueno, Señor, ¿me equivoqué o acerté? ¿Ok? O acerté. Yo tengo que seguir buscando tu rostro, me haya equivocado o haya acertado. En cualquiera de las circunstancias, porque nosotros estamos buscando a Dios y su reino. Él nos dice que es distinto al reino del que el mundo ofrece. Entonces, totalmente válido. No estamos llamados a censurar o a rechazar. Esto no implica de que no haya sorpresa. Esto no implica de que no haya una incógnita, un cuestionamiento por lo menos interno, de, wow, ¿qué pasó aquí, Señor?
Pero bueno, esto ha venido pasando desde que tenemos conocimiento de la historia de la humanidad. Muchos comportamientos de personas que han tenido que ser de una manera han sido totalmente distintos. Y ojo, aún del mismo pueblo de Dios, tenemos al apóstol Pedro, y con eso voy acabando. Señor, yo contigo voy hasta donde sea, a las que sea, Señor. Y Dios le dijo, no digas, no hables tanto, no hables tanto porque no sabes qué vas a hacer o qué vas a decir más ratico. De mí, oh Señor, yo por ti me muero, yo doy la vida por mí. La escritura nos dice que hizo totalmente lo opuesto. Ojo, eso no lo condenó. Pero qué doloroso fue para él. Yo lo he asociado así, y ustedes, y es mi opinión personal, ustedes están de acuerdo si quieren o no. Pero a mí me parece que hay una especie de un deshacer espiritualmente hablando dentro de la legalidad de Dios, porque la escritura dice que Pedro lo niega 3 veces, Jesús le dijo. Y el mismo Señor Jesús después, por 3 veces, lo cuestiona frente a si lo ama. Y todos sabemos que Jesús sabía que era en el corazón de Pedro. Pero es como si la obra que tomó lugar espiritualmente por la negación de él, Jesús estuviese haciéndole un favor gigantesco a Pedro, deshaciendo lo que con sus palabras y sus hechos había realizado. Porque cada vez que le decía, Pedro, ¿me amas? Él le agachaba la cabeza. ¿Me amas?